Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que día tras día establecemos por el Canal 6 para todo el ámbito nacional, pero también por el Canal 75 de Altiz en Bebeto TV y en el 108 de Claro. Esas son las alternativas que tenemos para toda la República Dominicana. En el ámbito internacional tenemos el 644 y el 653. Son dos opciones, dos canales desde donde los dominicanos en el exterior pueden hacer conexión con esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Rosa. Bueno, y en el día de hoy nos acompaña nuestro primer invitado, Henry Merán, el doctor Henry Merán, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, doctor Merán. Muchas gracias, muy buenos días, Rosa María, Francis, un grato placer estar con ustedes y toda la audiencia en esta mañana. Gracias, y de inmediato... No sé si sería, pero sería bueno hacerlo en términos públicos, solidarizarnos con la situación creada al interno de su familia, con el fallecimiento de su querida madre. Es un momento bastante trágico, dramático y triste para todos los que tenemos la oportunidad de vivir y venir de ese ser tan especial que es la madre. Así es que nosotros nos unimos a su dolor, que yo sé que uno lo maneja, pero que finalmente no puede tener control absoluto del todo el devenir, del comportamiento en el que uno debe sumergirse día a día. Reciba nuestra gratitud, nuestra solidaridad por este momento tan doloroso. Sí, que Dios le siga dando sabiduría para entender este proceso. Doctor Merán, y de cara a las elecciones del 19 de mayo, pero también fruto de los resultados de las elecciones del 18 de febrero, ¿en qué situación se encuentra actualmente en materia laboral, de sus trabajos proselitistas, la Fuerza del Pueblo? Bueno, la Fuerza del Pueblo ha seguido de manera efectiva y constante su ciclo de trabajo en términos de políticas internas y de proselitismo electoral. Nosotros diseñamos un plan de trabajo en dos fases. Primera fase, las elecciones municipales del pasado 18 de febrero y luego la segunda fase para las elecciones del 19 de mayo. Evidentemente, en el pasado proceso municipal, yo diría que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. Más que resultados negativos, Rosa María, Francis, yo entiendo que no fueron resultados modestos, no trágicos, pero evidentemente no tuvieron las expectativas de lo que la Fuerza del Pueblo esperaba por una serie de situaciones ya conocidas claramente por el pueblo dominicano. Desde luego eso nos obliga a agotar un ciclo de recomposición y reconfiguración de esos planes, que es justamente en el proceso que estamos, y paralelamente a ello, pues nosotros estamos ya desarrollando nuestros planes de actividades, como este fin de semana pasado. Tuvimos asamblea en todas las provincias, municipios y circunscripciones del país, y también el pasado domingo desarrollamos toque de bandera, sin movilización del partido igualmente en todas las provincias, circunscripciones y municipios. Doctor, usted dice por una serie de razones que ya gran parte de la población conoce. Especifíqueme algunas de esas razones que pudieron intervenir en el proceso pasado y que hicieron posible ese resultado tan funesto para las organizaciones opositoras. Yo voy a señalar lo siguiente en el sentido, don Francis. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer como oposición en su conjunto que fuimos sorprendidos por el partido oficial en virtud de que jamás esperábamos que prácticas ya desterradas del proselitismo electoral dominicano de hace 20 años se volvieran a poner en marcha, se volvieran a ejecutar, se volvieran a practicar propiamente dicho en un proceso electoral. Es decir, para nosotros el volver a la época de compra de cédulas, de asalto a los recintos y mesas electorales, montando carapas en su frente y organizando un partido, en este caso el oficial, en torno a una dinámica de vulneración de la voluntad y la legitimidad del votante. Yo creo que, sin lugar a dudas, nosotros no esperábamos eso. Nosotros siempre tuvimos claro que eso eran épocas pasadas y más aún épocas que la propia ley 2023 de régimen electoral
había desterrado. Sin lugar a dudas, para nosotros eso constituyó un impacto importante porque en los planes de la oposición, para ser totalmente preciso, nunca se contempló enfrentar a un gobierno que con la utilización aberrante de los recursos del Estado convirtiera en mercados electorales los recintos de votación. Es decir, la oposición no se preparó para eso. Por lo tanto, eso fue un evento importante que afectó gravemente los resultados electorales de la oposición. Ahora bien, nosotros, de cara al 19 de mayo, lo venimos advirtiendo ya, no solamente la Fuerza del Pueblo, lo han hecho los demás partidos de oposición, de que no vamos a permitir en buen derecho y en buena práctica política del día a día que ocurra lo que ocurrió el 18 de febrero. Sin lugar a dudas. Doctor Merán, pero esos fueron factores exógenos y es cierto que ocurrieron. Además de eso, hay factores, pueden haber factores endógenos, fruto de su estrategia. ¿Qué ustedes entienden que no llevaron a cabo como debió haberse realizado? Porque también se dice que no hicieron lo debidamente, los recursos no estuvieron a tiempo, la logística no se realizó como era debido. O sea, una serie de elementos que también pues uno logró enterarse. Sí, Rosa María, sin lugar a duda, los partidos de oposición en cada proceso siempre tienen que afinar y mejorar áreas. En primer lugar, tenemos que estar claro que un partido de oposición no construye una dinámica proselitista y electoral el día de las elecciones bajo una abundancia de recursos. Eso es algo claro y evidente. Por lo tanto, la carencia de recursos en la oposición en su conjunto siempre es un factor importante. Claro. Aunque en este caso no el determinante, porque el determinante fueron las malas prácticas electorales. Desde luego hay que afinar temas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de movilización del votante, de convencimiento ahora de que los votantes no se dejen persuadir o convencer de manera clientelar y que vendan su voto o vendan su no participación en el proceso. Desde luego que hay elementos que los partidos, como usted le llama, exógenos, tienen que redefinir, pero lo determinante del proceso que más afectó a la oposición en su conjunto fue la dinámica que aplicó el gobierno y el partido oficial. Sin esas prácticas, sin duda, los resultados hubieran sido extraordinariamente diferentes, porque incluso cuando se revisan las actas de los municipios y distritos municipales, nos damos cuenta que alrededor de 40 demarcaciones municipales se perdieron por menos de 300 votos. ¿Qué significa eso? Que donde tú incides con una compra masiva de cédula o incides fuertemente comprando la abstención, eso gravita importantemente en contra de quien ha quedado por 300, 200, 100 votos, hasta 30 y pico de votos por debajo. Nosotros siempre tuvimos una proyección como oposición en su conjunto de tener la mayor cantidad de plazas posible y fruto de esta práctica no pudo materializarse. Por lo tanto, nosotros entendemos que independientemente de situaciones corregibles a lo interno de la Fuerza del Pueblo y otros partidos de oposición, lo que gravitó fuertemente en contra de los resultados fue estas prácticas antidemocráticas, clientelares, ilegales del partido oficial. Y, dicho sea de paso, una actitud totalmente pasiva, radiando la complicidad de la propia Junta Central Electoral, porque ante evidencias, ante hechos tan contundentes como lo que ocurrieron todo el día 18 de febrero, no pronunciarse la Junta Central Electoral, la verdad que eso deja mucho que decir. Es más, los observadores internacionales fue que
el mismo día en la noche se pronunciaron en ese sentido, en lo que había ocurrido. Es decir, son los observadores internacionales que de manera clara en su informe describen el asalto electoral desde el punto de vista de compra de voluntad que se produjo. El informe de participación ciudadana lo hace mención de eso. También Rosa María Sí. lo dice claramente. En primer lugar, cita el PRM. Claro, Y en dice. segundo lugar, según dice que lo tenemos documentado y todo, pero eso quedó así, ¿verdad? En el aire, no sé. Pero no fue una, doctor, discúlpeme, no fue, eso es una, porque los partidos, ustedes vienen todos del ejercicio del poder político, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD. ¿Cómo es concebible que ninguna de las organizaciones haya sido capaz de prever que el gobierno debía o podía o tenía acceso a usar diversos mecanismos que puso en práctica? Porque lo de la compra de la cédula, por ejemplo, yo que no estoy sumergido en esas actividades propias de los partidos o de los dirigentes políticos, advertí en uno de los pueblos del interior del país que con mucha anticipación se estuvo comprando cédulas a 3.000 pesos. Yo conozco un caso en particular. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que los partidos que están en ese manejo permanente no se hubiesen percatado de que se iba a producir en ese sentido parte de los problemas que afectaron el proceso según ustedes, ¿no? Nosotros hemos depositado, incluso antes del proceso de febrero, en la Junta Central Electoral, alrededor de 10 denuncias y quejas con relación a la implementación de una serie de aspectos por parte del partido oficial que afectaban el proceso. Entre ellos, el uso abusivo y desmesurado de los recursos del Estado. Sí. Ahora bien, lo que ocurrió de diseñar una dinámica bajo un esquema estructural de compra vulgar de voluntad y de abstención en el proceso pasado, repetimos, no creo yo que ningún partido de oposición le pasara por su sano y democrático juicio el pensar que eso iba a ocurrir, porque eran prácticas que ya en este país se podría, Francis, Rosa María, en algunas demarcaciones, manejar el tema de siempre, mínimamente, pero diseñar un esquema nacional en procura de alterar los resultados en un toma y daca, en los propios centros de votación, con una estructura de carpa, de militancia política, de dame tu cédula y al mismo pasar el dinero, eso evidentemente que en este país se pensaba que era una etapa superada. Ahora bien, lo importante es que la sorpresa tiene la ventaja de que nada más se consigue el efecto en una ocasión y ya se dio. Ciertamente fuimos afectados, no es verdad que estamos ni nos vamos a desconcentrar de los objetivos, todo lo contrario, estamos más concentrados y preparándonos en buen ejercicio político para enfrentar legalmente esa práctica. Por eso que le hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, que tiene que jugar un rol de mayor arbitraje y atención y precaución en estos casos, porque el árbitro sobre todo de precaución. Pero por supuesto, porque Rosa María, se argumentó que también ellos tenían, o sea, que permitieron el proselitismo en carpas ahí a metros, o sea, cerquitica de los centros de votación. Pero prácticamente dentro. Pero claro, en ocasión nosotros tenemos renuncia que era y yo eso como coordinador. Se registró dentro. Audiovisualmente, sí. Pero el papel de la Junta Central Electoral y nosotros como Fuerza del Pueblo siempre hemos respaldado la gestión y de alguna manera hemos fortalecido la confianza hacia ella, porque eso es básico en un sistema democrático, pero está claro que la Junta Central Electoral no hizo su trabajo de prevención ni de condena hasta el día de hoy, Sí. La Junta Central Electoral no se ha pronunciado en contra de esas malas prácticas, sino se han pronunciado en entidades de la sociedad civil, los propios organismos internacionales. Ahora bien, dada esta experiencia, repito, donde el efecto sorpresa ya no se podrá producir el 19 de mayo. Nosotros entendemos que este próximo proceso deberá expresarse, y es lo que aspiramos como dirigentes políticos,
expresarse legítimamente la voluntad del pueblo dominicano. Está claro que estos resultados maltrechos no han sido en su totalidad del agrado ni era lo que esperaba, aún lo ocurrido, el gobierno y el partido oficial. Es más, la famosa barrida ha sido una barrida en términos de cantidad de escaños municipales, no en términos de votación, sí. Porque permítame precisar lo siguiente. Para ganar en primera vuelta el partido oficial requiere 2.8 millones de votos, sí. Poco más o menos, sí. 2.8 millones, y su votación fue 1.7 millones. Estamos hablando que necesitaría 1.100.000 votos más para ganar en primera vuelta. ¿Y dónde usted cree que están esos votos? No, pero para ellos devienen imposible conseguirlo. ¿Y por qué imposible si faltan apenas, si no votaron más del 70%, cerca del 70% de la población? Porque justamente, don Francis, los abstencionistas son los que menos han apoyado y menos apoyan al gobierno, porque se supone que si tú tienes la capacidad de comprar cédula y de provocar abstención, esa abstención tú no la provocas sobre tu base electoral, tú la provocas sobre la base electoral de tu contrario. Entonces, el gobierno sabe, por eso la celebración no ha sido completa. Es como celebrar por un lado y tener la espina por otro. Doctor, no puede ser completa porque hay una realidad electoral que le da en la cara. Esos números, según tengo entendido aquí, para evitar que el PRM gane en primera vuelta, ustedes tendrían, o sea, la Fuerza del Pueblo, aunarse con los votos, porque la Fuerza del Pueblo logró en las presidenciales 365.226 votos. Entonces, para la oposición tiene que sumar, ¿ok?, el 1.537.078 votos que ganó el PLD. Y le faltarían, para alcanzar esos, para mantener esos votos, tiene que sumar, para alcanzar los 2.800.000, necesita sumar, óyeme bien, tendría que mantener 948.637. Así es. Para evitar que él pueda ganar. Entre los dos. Claro, claro. Pero es manejable. Pero por supuesto, pero por supuesto que sí. Es decir, estamos hablando de que... pero son los dos. Sí, entre los dos es más fácil entre los dos. Pero claro, precisamente, y Rosa María, la oposición lleva en el nivel presidencial cada uno su candidato. Claro. Lo que en el fondo... ¿No es peligroso eso, doctor Merán? ¿No tiene un riesgo de que él se vaya? No, Rosa María, porque mire... que están haciendo, o sea... No, Rosa María, porque mire, usted acaba de señalar que para ganar el gobierno... Pero es los dos que tienen que estar. Sí, pero vamos a ver en detalle. Para ganar el gobierno en primera vuelta, bajo su análisis, el que yo inicié, tiene que sacar 1.100.000 votos más. Y para nosotros evitar la primera vuelta, la oposición en su conjunto tiene que sacar alrededor de 900.000 votos más. Es mucho más fácil. Es decir, que claramente la ecuación gravita en contra del oficialismo. Porque además, la oposición, para fortalecer la obtención de más votos, en el fondo, lleva candidaturas independientes. Estamos hablando que cada partido de la oposición que lleva su candidatura presidencial va a empujar poderosamente para que su partido saque la mayor cantidad de votos, porque tenemos un acuerdo ya rubricado para segunda vuelta. Esto significa que las posibilidades de ir a una segunda vuelta son mucho mayores a las posibilidades de un partido ganar en una primera vuelta. Además, reiteramos que el efecto sorpresa del desorden electoral, el matadero electoral que hubo el 18 de febrero, eso no va a ocurrir en este caso, porque ya nosotros estamos advertidos y de hecho estamos señalando que, repetimos, que no vamos a permitir que eso ocurra. Por lo tanto, lo que la oposición está haciendo en estos momentos es nucleándose, organizándose, corrigiendo situaciones y deficiencias que pudieron haber ocurrido, siempre ocurren en todos los procesos, y preparada
para defender la voluntad popular el próximo 19 de mayo. Entendemos por igual y apelamos a que el propio partido oficial, de alguna manera, entienda que el respeto a la dinámica electoral es la base fundamental del respeto a la democracia misma. Y que por lo tanto, lo que tenemos que participar todos los partidos en buena ley, y que democrática y soberanamente el pueblo dominicano se exprese hacia un partido u otro, porque en definitiva el pueblo es que decide, el pueblo que sabe, pero nosotros los dirigentes políticos y la propia Junta Central Electoral en este caso tienen que crear las condiciones básicas, elementales, para que fluya la transparencia, fluya esa participación, fluya la democracia y que al final todos quedemos satisfechos. Que se legitime, que fortalezca. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, Rosa María, porque sobre el aspecto de legitimación importante que usted trata, que me permite a mí precisar lo siguiente. Las 12 alcaldías más importantes de la República Dominicana fueron electas con un nivel de abstención de un 78%. Imagínense ustedes, mis distinguidos amigos, eso carece de la legitimidad básica. Estamos hablando que las 30 principales alcaldías, digamos las alcaldías cabeceras de provincia, digámoslo así, han sido electas con un nivel de abstención de un 75%, entre 68 y 75%. Eso es una barbaridad en términos democráticos, porque donde usted tenga que ser electo en promedio con 100,000 votos y usted termine sacando 15,000 o 20,000 votos de 100 que tenía que haber sacado para tener un nivel de legitimación óptimo, pues yo creo que eso es una vergüenza para la propia clase política, sobre todo para quien patrocinó ese desorden electoral, porque cualquier ciudadano y partido que forma parte de este sistema político electoral, lo que procura siempre es un mayor nivel de legitimidad, y la legitimidad la otorga en democracia el nivel de votación expresado en un sentido o en el otro. Por lo tanto, lo que ocurrió en el proceso pasado afecta gravemente la legitimidad de los entes públicos que fueron elegidos en ese proceso. Pero ese es un tema de discusión, doctor. Discúlpeme, eso es un poco subjetivo, porque el proceso se va a ganar o a perder con más o con menos votos. Eso es subjetivo, eso es a discutir. Lo real es que el PRM consiguió mayor votación que el PLD y que la Fuerza del Pueblo, que el sector oposición y que el PRD. ¿Ustedes tienen cuantificado qué número de cédulas fue necesario comprar en gran parte del país, en todo el país? Porque a mí me parece correcto que en Pedro Fantino, por ejemplo, se compren 200, 300 cédulas y eso altera el listado de los votantes potenciales. Pero en la capital, en Santo Domingo Este, que quien ganó allá y aquí, respectivamente, lo hizo por un margen de voto elevadísimo con respecto al segundo, era difícil manejar el volumen de cédulas. O sea, tendría que ser un número de cédulas extraordinario la compra. O sea, para que eso pudiera generar ese propósito planteado desde el punto de vista de ustedes. A mí me parece que además de ese aspecto, que por supuesto en algunos escenarios hizo posible el triunfo del sector oficialista, como por ejemplo Pedro Fantino o Cotuí, o cualquier comunidad, Pedernales, que vayan 6 o 6,000, 7,000, tú compras 1,000 cédulas y alteras, sobre todo los potenciales votantes contrarios. Tú los compras y eso va a alterar. A mí me parece que hubo una buena planificación en ese sentido. Ahora, eso no fue el único motivo ni razón por la que los partidos de la oposición consiguieran una votación tan pírrica, si se quiere. ¿Qué nivel de crecimiento fue el que tuvo el PLD en este proceso? Que lo hubo, un crecimiento, en comparación con la votación que consiguió el presidente Fernández en el proceso pasado, el 20, por ejemplo. Bueno, es un aspecto importante, Francis, que es bueno precisar. En el caso, pero yo señalaba al principio, que los resultados de la Fuerza del Pueblo, en términos de votación, no son de ninguna manera
poco halagüeño, todo lo contrario. Nosotros en las elecciones municipales del año 2020 Exacto. sacamos un 3.16% de la votación. Sí. En estas elecciones la Fuerza del Pueblo sacó un 16% de la votación, sí. Lo que significa que de 136.000 votos en el 2020, cuando éramos desde luego un partido incipiente en iniciación, nosotros tuvimos ahora a más de 530.000 votos. Esto significa que la Fuerza del Pueblo ha sido el partido que en términos de votación porcentual creció más del sistema político electoral, y también nuestra propia matrícula de alcalde. Nosotros teníamos apenas entre directores de juntas distritales y alcaldes municipales, 7 era nuestra representación, actualmente tenemos 22. Doctor Merán, en ese 22. Sí, en términos de regidores y vocales, nosotros teníamos alrededor de 15 y actualmente tenemos alrededor de 160 entre regidores y vocales. Estamos hablando que la Fuerza del Pueblo, dada la realidad de lo que ocurrió, fue el partido que más creció electoralmente hablando. Desde ese punto de vista parecería ser que sí, y eso es positivo. Ahora bien, cuando sucedieron las elecciones, diversos analistas entendieron que el gran perdedor de ese proceso había sido el doctor Leonel Fernández. Estoy segura que usted lo habrá escuchado y lo habrá leído, ¿verdad? En las reflexiones. ¿Qué opinión le merece esto? O sea, desde su perspectiva, ¿usted entiende qué? Bueno, en primer lugar, todo lo contrario, entiendo, Rosa María. No como partido, argumentaban que había sido No, en términos personales fue el que perdió menos, porque en primer lugar el presidente Leonel Fernández no fue candidato a ninguna posición pero su municipal. partido no había obtenido las posiciones que había obtenido, era frente al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pero tuvo más. Bueno, nosotros, yo reitero, en términos porcentuales, lo definieron. Bueno, porque es la principal figura de la oposición, porque eso tiene una subjetividad importante que en el fondo beneficia al propio presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo. La subjetividad en términos de percepción es que la Fuerza del Pueblo debió haber sido el partido que más escaños municipales tuviera. Desde ese punto de vista puede inferirse, ¿verdad?, que la figura del presidente Leonel Fernández habrá sido impactada por esos resultados. Yo diría que no. Por eso el presidente señaló hace unos días que ahora es que el juego está empezando, en clara alusión a que estamos calentando el brazo, en buen algo beisbolístico. El presidente Leonel Fernández no fue candidato, lo es ahora de cara a la presidencial. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que en las elecciones municipales lo que incide es el liderazgo local, y por lo tanto ese es el liderazgo más vulnerable al clientelismo político. Estamos hablando que no es lo mismo tú vender el voto o comprometer el voto o abstenerte de votar en contra de un candidato de tu demarcación municipal, en contra del candidato de tu partido en términos presidenciales, o a senador o a diputado. Son comportamientos diferentes del electorado en el territorio. Además, nosotros reiteramos que la Fuerza del Pueblo fue el partido que en términos porcentuales más creció. Nosotros crecimos un 300%, más de un 300% de la votación que originalmente teníamos. Eso hay que agregar también, Rosa María, don Francis, que ahora, en el proceso de mayo, el liderazgo más consolidado de la Fuerza del Pueblo es el liderazgo congresual y presidencial. Porque también nosotros siempre reconocimos a lo interno que en términos de liderazgo municipal era una de nuestras debilidades. Tenemos que estar claros en eso, porque repito, el liderazgo municipal se expresa mucho y se fortalece mucho desde los gobiernos. Porque si nosotros analizamos el comportamiento
del partido oficial, nos damos cuenta de su comportamiento en oposición en términos municipal y su comportamiento en el ejercicio del gobierno. ¿Por qué? Porque el liderazgo municipal es muy afín y vulnerable al ejercicio del poder. Por lo tanto, nosotros, y en gran medida también los demás partidos de oposición, teníamos claro que ese era un flanco de debilidad. Ahora no se comporta de esa manera. Estamos hablando que la batería pesada en términos de candidaturas es la que lleva la fuerza del pueblo en términos congresual y sobre todo en términos presidencial. Por lo tanto... ¿Quién los acompañará en esa boleta, vicepresidente? ¿Ustedes tienen hasta el jueves? Así es. Esa batería, ese poder. Ajá. En términos jurídicos, Rosa María, hasta mañana a las 12 de la medianoche. Estamos hablando que en el transcurso del día de mañana... ya eso no lo van a hacer, ya eso está, ya se han ponderado. Esa es una decisión... Que también va a incidir significativa, o podría incidir. Claro, podría incidir, claro. Doctor, ustedes estuvieron cuantificando hace un rato los montos de porcentuales que se incrementó el PLD. ¿Cuál fue el número de votantes que consiguió el presidente Fernández en el 2020, de manera personal? Sí, 236,000 votos. Si triplicamos eso, si lo hacemos crecer un 300%, estamos hablando de cuánto, estaríamos hablando de 600, de 800,000 personas a favor del presidente Fernández. Ustedes como aportación se necesitan cerca de 500 y el PLD 500 para hacer factible y posible una segunda vuelta. Es decir, se necesita cerca de 1 millón de votos para que la segunda vuelta sea factible, ¿o no? No, vamos a ver, porque nosotros no necesitamos completar el 50, es que el oficialismo no llegue al 50. Pero ¿cómo no llega? Ustedes tienen que trabajar para que no llegue. Exactamente. No, claro, pero necesariamente no el que deja de votar por el oficialismo vota por la oposición. Ahí también entra en juego los niveles de atención que hablábamos, ahí entra en juego. Ahora bien, nosotros, como bien calculó Rosa María, la oposición tendría necesariamente que obtener en su conjunto alrededor de 800, 900,000 votos más. Eso es la oposición. La oposición en su conjunto. Precisamente, si usted garantiza el crecimiento del presidente Fernández en un 300% en el proceso venidero. Sí, pero ya prácticamente ahí tendríamos cerca de 600 votos adicionales a los 300 que sacó. Estamos hablando de cerca de 800, 1 millón de votos. Correcto. Digamos que la cuota de la Fuerza del Pueblo estaría cubierta. Ahora faltaría la cuota del PLD y del PRD. Nosotros aspiramos, es nuestra aspiración, nuestra meta, a rondar entre 1.700.000 y 1.800.000 votos en las elecciones de mayo, como fuerza del pueblo solamente. Ahora bien, probablemente nunca las pretensiones se materializan en su totalidad. Ahora, si nosotros como fuerza del pueblo tenemos entre 1.2 y 1.3 millones de votos, es extraordinariamente suficiente y viable para los propósitos que nosotros aspiramos. Desde luego, aspiramos a ganar en la primera vuelta. Pero en términos objetivos, lo que más se avisora es una segunda vuelta. Por lo tanto, que debería ser la primera conquista, ¿no? Sí, desde luego. Los planes primarios es ganar en la primera vuelta, pero siempre existe un plan B, Francis, que en este caso es ir a la segunda vuelta y encabezar en términos de candidatura a toda la oposición, porque ya hay un acuerdo a esos fines. Por lo tanto, sobre esa dinámica y planes en el que estamos trabajando. Yo lo que estoy planteando es el escenario más difícil, menos posible. O sea, el escenario de cerca del 1 millón de votos al que aludía Rosa María. Si las 2 organizaciones opositoras o las 3 organizaciones opositoras o las que van a concurrir conjuntamente, el sector oposición, logra crecer en cerca de 1 millón de votos, sí, pero, se neutraliza la segunda vuelta. Claro, pero incluso las encuestas afirman. Porque el porcentaje de abstención se puede prever fácilmente, del venidero torneo, me refiero. Sí, sin duda. Digamos, estaríamos hablando de cerca de un 40%. Sí, ¿verdad que sí? Así es. Ese es el promedio histórico, como dicen ustedes ahora. Y eso se puede cuantificar. Bueno, quedarían de 8.105.000 personas a votar. Se puede establecer un 40% menos. De lo restante, el gobierno debe sacar
cerca del máximo, lo que necesita, cerca de lo que necesita, y ustedes deberían sacar 1 millón de votos como sector oposición para impedir que el gobierno... Correcto. Es un ejercicio sencillo. Correcto. Así Eso mismo, se puede prever. Sí, sin duda. Ya en la segunda vuelta sería otro escenario, Totalmente con la candidatura diferente del presidente Fernández, por ejemplo, unificada en el sector oposición, que como muy bien apuntaba usted, se va a jugar el liderazgo nacional del presidente Fernández, Luis Abinader, y el señor Abel Martínez. Doctor Merán. Que tiene una capacidad mayor de convocatoria, porque no es lo mismo un liderazgo regional, claro, o de una comunidad determinada, con un liderazgo de la categoría del presidente Fernández, que tiene 3 periodos en el ejercicio de la principal función pública. Partiendo de la premisa de todo lo que usted está aquí planteando, entonces el trabajo es arduo, porque hay varios frentes que ustedes tienen que no solamente hay que atacar, sino que mantenerse ahí atacando. Tenemos el frente que usted encabeza, que es el electoral. O sea, tratar de que no se reediten las acciones que se produjeron en el 18 de febrero, tenemos, ¿verdad? Entonces, también tenemos reforzar los recursos, no solamente económicos, porque recursos están los humanos también. Sí. Y esos mismos recursos humanos, estamos hablando en términos de logística, estamos hablando también de una labor de campo más denodada, con ahínco y persistencia. ¿No es así? Sí, sin duda, Rosa María, nosotros tenemos que, y de hecho ya lo estamos haciendo, doblegar los esfuerzos en términos de trabajo político, en términos de organización electoral y en términos de obtención de recursos lícitos para obtener estos resultados, porque ningún gobierno pierde el poder, pierde la dirección del Estado sentado o con los brazos cruzados. O sea, me refiero porque usted mencionó en el inicio que tienen toque de bandera, pero usted sabe que eso, ni estos mano a mano, son importantes, pero el mano a mano debe ir acompañado, o las estrategias de campo se acompañan del mano a mano, ¿verdad? Claro. Ustedes saben mejor que nosotros, sí, porque no tenemos un ejercicio dilatado como usted en el terreno político, pero político partidista, pero no es para que tampoco nos plantee aquí las estrategias, porque eso es secreto, pero simple y llanamente es, ¿están ustedes apostando a un mejor trabajo, a tratar de esas oportunidades de mejora que se presentaron, reconociendo, porque yo creo que lo primero, y todo el mundo lo sabe, es reconocer que ustedes dejaron de hacer o quizás fueron débiles en el curso de acción? Es elemental. Claro, nosotros sí, Rosa María. Pero queremos que nos lo digan los elementales. Si no lo hacen, corren el mismo riesgo. Exactamente, porque lo dicen, porque esto no viene al azar, esta pregunta, dicen que no dedicaron todos sus esfuerzos en las municipales, sino que es ahora que lo van a dedicar. Y eso es una estrategia, ¿verdad? Todo es una estrategia. Entonces, es así ahora porque... Y tendría sentido, en cierto modo. Sí. Mira, yo diría que nosotros, porque yo trato de ser lo más objetivo y claro posible. Lo que le permite, exactamente. Sí, yo diría que nosotros no fuimos, independientemente de lo que ocurrió, que ya he descrito, nosotros no tuvimos el nivel de eficiencia óptimo que pudimos haber tenido como organización política. Tenemos que ser claros y objetivos en ese sentido. Y justamente de cara al proceso presidencial y congresual, sí lo vamos a hacer, Dios mediante. En segundo lugar, la Fuerza del Pueblo, tan pronto pasó el proceso, se ha sometido a unos niveles de revisión y de crítica y autocrítica interna, que es justamente en el proceso que estamos ya concluyendo, donde todas esas diferencias, deficiencias, falencias o debilidades internas, la estamos corrigiendo, y así tiene que hacer cada uno de los partidos que concurren a un proceso electoral. Por lo tanto, eso va a ser perfectamente corregible. Nosotros seguiremos apostando a representar con nuestros mejores candidatos el mejor interés y el más potable interés del pueblo dominicano. Nosotros creemos que el pueblo dominicano está inconforme, está disgustado con la presente gestión gubernamental,
que no ha llenado la expectativa en las áreas con las cuales se ha asumido compromiso desde la campaña pasada y que claramente no se han cubierto o llenado las expectativas que se generaron, y por lo tanto, dado el escenario económico nacional, de carestía de los precios de la canasta básica, problema del tránsito en las grandes ciudades, que es una verdadera catástrofe, es un verdadero colapso en términos de viabilidad pública, lo que existe en la República Dominicana, desempleo, falta de seguridad ciudadana, desplome o colapso de los servicios públicos, comenzando con el sistema de salud, ni hablar del sistema educativo nacional, los servicios básicos en términos de diligencia de documentación que debe proveer el Estado Dominicano a sus ciudadanos. En definitiva, hay una situación que incluso se expresa en todas las encuestas afines al gobierno, que está provocando que la sociedad dominicana gire su mirada hacia el candidato con la experiencia, con el expertise, con la tradición de enfrentar y resolver grandes crisis económicas y sociales, que es el presidente Leonel Fernández. Los partidos tenemos la responsabilidad de presentarle al electorado un abanico de opciones viables, factibles, potables. Eso es lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo, y nosotros tenemos la seguridad de que el 19 de mayo el presidente Leonel Fernández, si no gana las elecciones en primera vuelta, quedará claramente posicionado para competir en una segunda vuelta, y ahí, Rosa María, Francis, sí sabemos que no habrá alternativa o posibilidad de triunfo para el partido oficial. La ventaja del proceso presidencial para la oposición es, y en este caso para la Fuerza del Pueblo, es que la oposición tiene dos posibilidades de ganar las elecciones. O la ganamos, en este caso con el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, el 19 de mayo en primera vuelta, o la ganamos el 30 de junio en segunda vuelta. Ahora, el gobierno sabe, y por eso ha diseñado toda su estrategia política y comunicacional, de que si no gana en la primera, seguro pierde en la segunda. Por lo tanto, nosotros podemos participar en dos procesos. O ganamos uno o ganamos el otro. Pero el gobierno sabe perfectamente. Pero hay que planificarlo también. Sin duda. Ese potencial triunfo. Claro, el triunfo no va a venir por sí solo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Claro, y eso implica buenos spots publicitarios. Sí, convocar e incitar a la población militante a que acudan. Así es. Y a que defiendan su voto. Es un proceso bastante arduo. Justamente, Francis, en esa dinámica estamos. Ayer tuvimos una reunión, bastante larga hablando de esos temas. Sí, porque nos parece que hubo nichos ahí. Hay oportunidades de mejora. Él de alguna manera reconoció, poblacionales, recuerda que él reconoció de alguna manera su debilidad en términos provinciales y municipales. Entonces, pues el entusiasmo no es el mismo, pero frente a un liderazgo como el presidente Fernández, con la capacidad de convocatoria que él tiene, pues ha de suponerse que la actitud habrá de ser distinta. No solamente de la Fuerza del Pueblo, sino del PLD y del mismo PRD, que tiene su candidato presidencial. Así es. Aunque en San Juan de la Maguana hicieron un trabajo. Sí. Sí, pero hubo que fajarse en San Juan. Por poquito se lo llevan también. Sí, nuestra ahí se fajaron. Usted lo sabe, que si Félix Bautista no se involucra de manera personalizada, también le quitan el triunfo. Ahí sigue la hegemonía Hanoi, si se lo permiten. Sí. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Siempre es un honor y un placer tenerlo. Ay, me quedo con no me pudo satisfacer. Yo quería saber unos pesquitos ahí de quién era el candidato potencial. En unas horas, Rosa María se sabrá. Es una decisión. ¿Es una mujer, es un hombre? El presidente Leonel Fernández, el partido le autorizó a tomar esa decisión en su convención nacional de dirigentes, y es no solo un derecho ya que tiene él, sino una decisión estratégica que debe de tomar y en las próximas horas. Se van a las 12 de la noche mañana.
Más Porque tardar. así es que se usa. Más tardar. Todos los medios ahí a las 12 de la noche. Más tardar. Bueno, pues muchas gracias al doctor Henry Merán por habernos acompañado en la mañana de hoy, de la Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de esa institución y presidente de la comisión electoral de dicha organización política. Gracias, doctor. Hacemos una brevísima pausa comercial. Nos vamos con el informe climatológico, Albert, y entonces una pausa comercial y retornamos con nuestros siguientes invitados. Este es el matutino del país.